Hibridación por Southern Blot. Para empezar, evaluemos de qué trata esta técnica de una forma un poco general, para luego verlo de una forma un poco más profunda. El Southern Blot es una técnica que nos permite reconocer, identificar y aislar secuencias de ADN o frecuencias que queramos identificar, muy especializadas y muy específicas de una muestra bastante compleja y bastante grande. Esto significa que es como si tuviéramos un rompecabezas y queramos identificar solamente una de esas piezas. Esto lo hacemos con la ayuda de enzimas de restricción que lo que hacen es fragmentar el DNA de una forma que esta muestra grande ya sea una muestra un poco más pequeña, pero además de forma especializada. Es decir, solamente fragmentaremos a las muestras que queramos identificar. Esto además se complementa con un proceso con sondas que nos ayuda luego a visualizar a través de un autorradiograma y así poder ver de una manera un poco mejor los fragmentos de interés. Los pasos para realizar la técnica de hibridación tipo Southern Blot son: primer paso, aislar el ADN de interés. Segundo paso, realizar una digestión enzimática, usando endonucleasas de restricción tipo 2 para obtener fragmentos de ADN. Tercer paso, separación por electroforesis. Se utilizará un gel de agarosa y con la electroforesis se separarán. Dependiendo de la concentración, se van a crear poros de cierto tamaño a través de los cuales van a migrar los fragmentos de ADN. Cabe recalcar que la separación de estos fragmentos es posible gracias a la movilidad en un campo eléctrico que presentan las moléculas de ADN al estar cargadas negativamente por los grupos fosfato, por lo que los fragmentos de ADN migrarán hacia el ánodo y los fragmentos más pequeños migrarán más rápidamente. Finalmente se obtiene la separación de fragmentos según su tamaño. Cuarto paso, la desnaturalización. Esta desnaturalización se lleva a cabo usando una solución alcalina, en la que vamos a sumergir el cel y dejaremos incubar. De este modo se desnaturalizan los fragmentos de ADN en fragmentos de ADN de cadena sencilla. Quinto paso, se transferirán esos fragmentos de ADN desnaturalizados desde el gel a un soporte sólido que suele ser una membrana de nitrocelulosa o de nylon, y pues esto inmovilizará los fragmentos de ADN. Hay diferentes métodos para realizar la transferencia. Un ejemplo sería el método por capilaridad, que consiste en montar un sistema donde vamos a tener diferentes componentes como un buffer de transferencia, un soporte para colocar el gel, la membrana, varios papeles filtros y absorbentes, y se colocará un objeto suprayacente al sistema para ejercer peso y presión sobre el sistema. Y en el sexto paso, finalmente se realizará la hibridación para identificar los fragmentos de ADN entre millones de fragmentos, y para esto se utilizará una sonda o zonas específicas marcadas con el isótopo radioactivo conocido como fósforo 32. La sonda va a entrar en contacto con la membrana de nitrocelulosa, y en aquellos fragmentos donde la sonda encuentre su secuencia complementaria se pegará, y es esto lo que conocemos como hibridación. Y por último, en el séptimo paso, tras la hibridación se revelará el resultado por medio de autorradiografía, y esto se debe a ya que las ondas, al estar marcadas con el fósforo 32, van a emitir radioactividad, y esta radioactividad será detectada mediante un proceso de revelado donde colocaremos una película especial sobre la membrana, y finalmente aparecerá una mancha, o también llamada blot en inglés, que significa los puntos de la membrana en donde se localizan los híbridos de interés, permitiendo así la identificación de secuencias de interés. Las condiciones para realizar la hibridación en Southern Blot son las siguientes. En la temperatura, la hibridación generalmente se realiza a una temperatura que favorezca la unión específica de las ondas, que puede variar entre 42 grados centígrados y 68 grados centígrados, dependiendo de la secuencia y del tipo de tampón utilizado. En el buffer se utiliza casi siempre el Ultra H&B Ultra Sensitive Hybridation Buffer, que incrementa la sensibilidad hasta 100 veces comparado con otras soluciones de hibridación. Además de en esta técnica se usan otros buffer y soluciones como la Ultra H&B Oligo, 50X Denhard Solution, Ultra Pure Half Thymus DNA Solution, Saline Sodium Citrate Buffer y la formamida ionizada. El tiempo varía, pero por ejemplo, si tomamos el mismo buffer del que estábamos hablando, que es el Ultra H&B Buffer, la hibridación puede completarse en alrededor de 2 horas con este buffer específicamente. Ya cuando usamos otro, cuando usamos otro buffer, el tiempo y la temperatura varían.
Para poder aplicar este método, primero tenemos que separar y preparar nuestra muestra de ADN. Esta será extraída de células de origen animal, vegetal o bacteriano, siempre y cuando contengan ADN genómico. La preparación consta de 5 pasos principales. Primero, la extracción del ADN, que se extrae del núcleo de las células utilizando métodos de lisis celular y purificación, por lo que se hacen tratamientos con detergentes para disgregar las membranas compuestas de lípidos, proteasas para disgregar la membrana proteica nuclear y sales para inducir un ambiente hipertónico y de esa misma forma inducir a la crenación. Luego el ADN se precipita con alcoholes, principalmente etanol e isopropanol, y se disuelve en una solución adecuada para su conservación. Luego sigue la digestión con enzimas de restricción, en el que el ADN es tratado con este tipo de enzimas especiales que lo cortan en sitios específicos rompiendo sus enlaces fosfodiéster. Esto se hace con el fin de fragmentar el ADN en tamaños manejables y reproducibles. Luego sigue la electroforesis en gel de agarosa, que se hace para separar los fragmentos según su tamaño, aprovechándonos de las propiedades de los ácidos nucleicos. Después sigue la desnaturalización del ADN, luego de la electroforesis, en el que es desnaturalizado el mediante la exposición a una solución alcalina con el objetivo de separar la doble hebra de ADN y quedar con 2 hebras simples. Este paso es crucial para la hibridación con sonda. Después tenemos la transferencia a la membrana, en el que después de la desnaturalización los fragmentos separados se pasan a una membrana de nitrocelulosa o de nylon que sea de carga positiva. Esto se hace mediante transferencia capilar o un sistema de vacío. Esta membrana actuará como una copia del patrón de fragmentos en gel. Las sondas son secuencias específicas de ADN o ARN que están marcados de 2 maneras. Estas maneras son el marcaje radioactivo y el marcaje no radioactivo. En el marcaje radioactivo se utilizan isótopos como el fósforo 32. En este método se utiliza la fundamentación de la radiografía, que mediante una imagen radiográfica puede ser revelado la posición de estas secuencias de ADN. El marcaje no radioactivo emplea marcadores fluorescentes o quimiluminiscentes, que emiten una luz visible al ser excitados o como resultado de una reacción química, eliminando los riesgos asociados a la reactividad. Ambos de estos métodos se basan en la hibridación, pues existen fuerzas complementarias que hacen que estas muestras de ADN se unan, y en la hibridación se tiene que hacer uso de una membrana de nylon o nitrocelulosa y tiene que darse bajo ciertas condiciones de pH, temperatura y sales. La interpretación de los resultados tiene un paso previo, que es el lavado. El objetivo del lavado es eliminar las ondas que no se han unido a su secuencia específica, de modo que esto ayuda a la reducción del ruido de fondo. Dentro de este proceso se lava con soluciones de sal y temperaturas variables para eliminar las uniones no específicas. El siguiente paso es la detección. La autorradiografía es uno de los métodos y es usado para las ondas radioactivas. Entonces, en este método, las áreas unidas se revelan como bandas oscuras en una película de rayos X. En la quimioluminiscencia produce luz visible mediante reacciones químicas y es capturada por cámaras especializadas. La interpretación de resultados como tal se da por el patrón de bandas. El patrón de bandas representa los fragmentos de ADN con secuencias complementarias. La intensidad indica cuál es el lugar en donde hay mayor cantidad de esta secuencia. Los controles positivo y negativo aseguran la precisión y detectan posibles contaminaciones, y el tamaño de los fragmentos también puede indicar la cantidad de concentración de este ADN. Ahora veamos un poco sobre las aplicaciones. Una de sus aplicaciones es el diagnóstico de enfermedades genéticas. Por ejemplo, puede ser en la detección de mutaciones, que se puede utilizar para identificar mutaciones en genes que causan enfermedades hereditarias, como puede ser en el gen de la fibrosis quística o en la enfermedad de la anemia falciforme. Por ejemplo, en la fibrosis quística se puede detectar la deficiencia o la falla de un fragmento específico en ese gen a través del uso de Southern Blot. Otra aplicación puede ser en análisis forenses, en el que identifiquemos individuos a través del análisis de la huella genética, en el que se utiliza para comparar esos perfiles genéticos de los diferentes individuos para así ayudar a generar un patrón único para cada uno de ellos y lograr su identificación. Y otro de sus aplicaciones puede ser la investigación básica o el estudio de antibióticos.
Esto se puede utilizar para detectar la presencia de genes de resistencia a antibióticos en bacterias patógenas o en agentes patógenos para, además así, ayudar a complementar un poco ese diagnóstico y esa atención que se le va a brindar al paciente.